Más adelante en Pigment Collector. ¿Acaso no era cierto que un Saiyajin no podía transformarse a menos que fuera tranquilo y de corazón puro? Yo soy tranquilo y mi corazón es puro. Mi corazón tiene pura maldad. Hola coleccionistas, bienvenidos a Pigment Collectors, donde cada figura cuenta su propia historia. Hoy SH Figuarts acaba de hacer oficial algo que todos estábamos esperando, el regreso de Goku y Vegeta en su versión de la saga de Cell. Dos figuras con esculpidos nuevos, mejor tecnología y precios accesibles, que apuntan a convertirse en piezas básicas en cualquier colección. Así que prepárense, porque el hype apenas comienza. La primera es Goku Kind Heart Saiyan o Saiyajin bondadoso, una nueva versión en estado base. No reemplaza a la clásica versión de Creado en la Tierra, pero abre la puerta a la actualización completa del Goku base que tanto estábamos esperando. Y la segunda es Vegeta Super Saiyan, bajo el nombre Dangerous Sprite o Orgullo Peligroso, una figura que hace poco tuvo restock, pero que ya se rumoraba sería actualizada al molde 3.0, después del lanzamiento de Vegeta Daima, que ya revisamos aquí en el canal. Vegeta va a tener un precio de 4.400 yen, unos $30 aproximadamente, esto sin el costo de envío, y va a ser de tiraje regular, así que vamos a tener Vegetas para todos y con posibilidad de restock. Su fecha de preorden es a partir del 1 de octubre de 2025, y la fecha de lanzamiento será para abril del 2026. De accesorios cuenta con 4 pares de manos, 3 cambios de rostro, cabellera con efecto de aire, brazos cruzados y pies intercambiables. Pasando a las imágenes promocionales, notamos que este Vegeta está basado en el molde de Vegeta Daima, con una arquitectura 3.0 mejorada, pero con un esculpido diferente, adaptado al estilo de Dragon Ball Z, sobre todo en las piernas y en el diseño de las botas. Aquí vemos que en la versión de Dragon Ball Daima las botas son curvadas y la musculatura no es muy marcada, a diferencia de lo que ya estamos viendo en este nuevo Vegeta, con las botas finalizando en punta, muy al estilo de Dragon Ball Z, y con una musculatura aún más marcada, fiel a lo que hemos visto en el manga hace tiempos. Además incorpora un nuevo sistema de hombros llamado Dynamic Shoulder System, aún pendiente de patente, según información de la página oficial de Tamashii. También vemos que la nueva cabellera es más detallada, con una mejora en su esculpido, donde tenemos más detalles y formas más fieles al Vegeta que conocemos. Ya no están tan adaptados a un molde o a una estructura base que Tamashii tenía en las versiones anteriores. En cuanto a los rostros, lucen muy bien. Quizás todavía no superan a los de Tonsen Artois, pero sí parecen más fieles a Vegeta en esta etapa. Especialmente el que estamos viendo en pantalla logra capturar toda la esencia del orgullo peligroso de nuestro príncipe Saiyajin. De acuerdo con la página oficial, este Vegeta medirá 13.5 centímetros frente a los 14 centímetros del Vegeta Daima, es decir, será más bajito. Al igual que su versión Daima, este incluirá partes en plástico flexible para mejorar el rango de movimiento sin sacrificar estética. Aquí vemos que las poses son más amplias, tenemos y seguramente lograremos un Van Damme de 180 grados o mayor, el rango de las patadas seguro van a ser más elevadas, muy al estilo de lo que ya vimos en el molde de Vegeta Daima, pero adaptado a toda la estética de Dragon Ball Z. Realmente estoy muy emocionado por este lanzamiento, a pesar de que ya sabemos cómo juega Bandai. Hace poco hizo un restock de esta misma Vegeta en su molde 2.0. Como ya mencionamos en el listado de accesorios, esta figura trae pies intercambiables, para elegir entre las botas totalmente blancas o las botas con punteras amarillas o doradas. Este diseño es más reconocible en pantalla, especialmente durante la saga de Cell y la llegada de los Saiyajin a la Tierra, y la versión de botas blancas es más reconocible en el manga, sin la puntera dorada. Este diseño es más simple y minimalista, probablemente por cuestiones prácticas de dibujo, así que Bandai optó por darnos ambas opciones para que tú decidas cuál usar, dependiendo si quieres ver que Vegeta represente al anime clásico o a la versión manga. Es un detalle de fidelidad a las fuentes originales y al mismo tiempo una forma de darle un plus al coleccionista. Con este lanzamiento, junto al Goku que pronto tendremos, ya estamos completando de manera oficial a los Guerreros Z en su versión de la saga de Cell. En esta imagen solo nos falta Gohan y quizás un nuevo Trunks con armadura, que seguramente llegará aprovechando el molde de Vegeta. Aquí también vemos la cabellera con efecto de aire, que ya es un estándar en SH Figuarts y que aporta dinamismo al display. Cosas que quiero destacar de esta cabellera y de la normal es el esculpido. Ya no son grandes mechones con puntas, sino que incluyen otras partes del esculpido que le da profundidad y lo aproxima más a lo que conocemos de esta versión de Vegeta.
Otro gran acierto son los colores seleccionados, donde tenemos un degradado de un amarillo oscuro en la raíz del cabello hacia un amarillo claro en las puntas. Esto contrasta totalmente con la cabellera aperlada de la anterior versión de Vegeta. En lo personal, estas versiones aperladas no me llaman tanto la atención y me parece que funciona mucho más esta alternativa con un degradado sutil y que en conjunto con los otros Saiyajin funciona muy bien. Y ahora vamos con Goku, una versión que por mucho tiempo estábamos esperando y que por el diseño que tiene puede funcionar tanto para la saga de Cell como para la saga de Majin Buu. Va a tener el mismo precio de Vegeta, de 4.400 yen, unos $30 aproximadamente sin el costo de envío, y también va a ser de tiraje regular. Su fecha de preorden es a partir del 1 de octubre del 2025 y la fecha de lanzamiento será para mayo del 2026, así que van a ser 2 meses bastante intensos para los coleccionistas. De accesorios cuenta con 5 pares de manos, 3 cambios de rostros y una cabellera con efecto de aire. Por fin tenemos un Goku base actualizado con la nueva arquitectura que veremos en el próximo Goku Super Saiyajin. El esculpido y las proporciones se ven muy bien, con colores vibrantes y detalles excepcionales. Los rostros mejoran con respecto a versiones anteriores, aunque no alcanzan del todo la esencia del Goku base. Aún así, están mucho más cerca, y cuando lo tengamos en mano podremos dar una opinión final. En los accesorios encontramos el set de manos clásico de Goku, palmas extendidas, poses de agarre, teletransportación, etc. De los 3 rostros, el que más se parece a Goku es el de la expresión gritando. La cabellera con efecto de aire luce dinámica, aunque nuevamente sentimos que faltó un efecto de Kamehameha. Al ser una figura de entrada a la línea y de tiraje regular, es comprensible que no añadieran extras. En las fotos promocionales podemos ver un muy buen rango de poses, sin comprometer la estética ni mostrar huecos o cortes bruscos que rompan con la continuidad del esculpido. Aquí tenemos a Goku en sus poses clásicas de combate, y por supuesto no puede faltar su icónica pose del Kamehameha. Aquí vemos que se cubren muy bien todas las zonas donde podrían haber huecos. Y como ya hemos visto en el Goku Super Saiyajin, ya no tenemos este problema en las sombreras que le hacía perder estética. También se puede notar que la articulación de mariposa es muy buena y por supuesto logra unir las manos para lograr el Kamehameha. También podemos detallar que las suelas de los pies van a ser esculpidas y no lisas. Este detalle, aunque sutil, le da mucha potencia y hace que sea más agradable hacer poses con patadas elevadas para lucir este gran trabajo de esculpido. También vemos que las botas y los pies logran un gran rango de posabilidad, permitiéndonos este resultado. Considero que estas fotos son bastante intencionales, ya que nos hace ver cómo, especialmente en la zona de los hombros, está totalmente cubierto, se ve estético, funciona, los cortes son coherentes y le dan una continuidad correcta al esculpido. También vemos que están cubriendo muy bien los huecos que suelen haber entre el cuello y el pecho. Además de que las proporciones hacen de este Goku una versión muy buena para nuestra colección. También notamos que las rodillas son esta nueva versión que aún no hemos visto en mano, pero que parece va a ser ya el estándar ahora en adelante en toda la arquitectura. Promete no afectar la posabilidad y eso lo estamos viendo justo aquí, y también cubren la parte de la estética, ya que no tenemos ahora la rodilla seccionada en 3 partes, pero estos son de las cosas que son cuestión de gustos, ya que para algunos será mejor la versión de rodilla anterior y para otros seguro va a ser esta. Yo pienso que es cuestión de irnos acostumbrando a esta nueva estética de las rodillas. Al igual que con Vegeta, las cabelleras con efecto de aire logran dar mucho dinamismo a la figura, especialmente porque están mejor esculpidas, logra mayor efecto de velocidad, de ataque, al tener esta cabellera con efecto de aire. En definitiva, con este lanzamiento, Bandai nos entrega 2 versiones de Goku que ya estábamos esperando. Por un lado, el Super Saiyajin, que ya necesitaba actualización hace tiempo, y por el otro, la versión en estado base con este uniforme, que no teníamos hasta la fecha. El más aproximado sería la versión de Demoniacal Fit, ya que los otros Goku que tenemos en SH Figuarts son más próximas a la saga de los Saiyajin, a Dragon Ball Daima o a Dragon Ball Super. 2 lanzamientos que elevan el hype al máximo. Al final lo que tenemos aquí no son solo lanzamientos, sino una señal de que Bandai está apostando fuerte por actualizar a los Guerreros Z con la mejor tecnología actual. Vegeta y Goku llegan como piezas clave, y con ellos estamos cada vez más cerca de tener la saga de Cell completa en nuestras vitrinas. Y lo mejor es que apenas estamos viendo el inicio de todo lo que Bandai tiene preparado. Esto es todo por ahora, pero déjenme en los comentarios qué les pareció este lanzamiento y si piensan ir por Vegeta, por Goku o por ambos.
no olvides darle like si te gustó el video, suscribirte a Figment Collectors y activar la campana para no perderte las próximas noticias y reseñas. Figbot y yo los leemos en los comentarios y recuerden que en Figment Collectors cada figura cuenta su propia historia.